Hermanos, si vemos que hoy en día estamos reunidos para glorificarle, y eso es un privilegio, y debemos aprender entonces qué es lo que Dios quiere. Hermanos, debemos reflexionar y preguntarnos si están atendiendo, ¿verdad? Si están oyendo. Si oyeron, por favor, los teléfonos celulares, apagarlos. Estamos adorando a Dios. Y ese debe ser el interés del corazón de cada uno de los presentes. Porque Dios existe y se merece la gloria y la honra. Ese debe ser nuestro propósito. Adorar a Dios. Venimos a adorar a Dios y a saber cuál es su voluntad, cuál es su autoridad, por la cual debemos vivir. Hay personas, hermanos, que piensan que tienen corazonadas, sensaciones, cosas que les suceden, sentimientos que sienten o perciben cosas y expresan. Yo estoy aquí es por algo. Y dicen allá en su mente, en su interior, asegurándose a ellas mismas que Dios les habla directamente. Dios les habla directamente y Dios les revela su voluntad por medio de manifestar. Y ellos dicen que ellos tienen la presencia de Dios. Otras personas dicen, bueno, que ellos van a esperar un toque, ellos van a esperar algo allí en su interior, que Dios directamente se va a revelar por medio de algo especial de parte de Dios para ellos. Pueden ser voces interiores, por intuición, por sueños, y concluyendo van diciendo, ¿verdad?, que están esperando a Dios, de parte de Dios algo. Dicen creer, ponen su corazón, pero ellos quieren sentir algo. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que necesitamos saber nosotros? ¿Cómo saber si lo que dicen las personas es cierto? Si es verdad esto. ¿Cuál es la verdad? La verdad verdadera que debemos saber. ¿Cómo se recibe la verdadera información? ¿Cómo podemos recibir una verdadera información de parte de Dios? Hermano, por el tiempo ha existido personas estudiosas, investigadoras, defensoras de la palabra de Dios, y lo tenemos hoy en día nosotros, la palabra de Dios, gracias a eso. Y nosotros también tenemos que aprender a defender la palabra de Dios. Y Dios, hermanos, como Él es todopoderoso, ha mantenido todos los tiempos su palabra, las sagradas escrituras. Dice allí, hermanos, en Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenece en el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermano, uno busca la historia de la humanidad. Uno busca la historia de la humanidad. Y nosotros vemos autores que identifican al Señor Jesús como el profeta enviado de Dios. Y este profeta viene a revelar la voluntad de Dios, viene a hacer la voluntad, a decirnos lo que es la voluntad de Dios. Y también nosotros en las Escrituras tenemos que nos dice que hombres inspirados por el Espíritu Santo dejaron la palabra escrita, dejaron la Biblia. Tenemos la evidencia, tenemos hombres que hablaron, hombres que caminaron con Jesús. La misma historia da referencia acerca de eso. En Juan 1:1 nos enseña la palabra de Dios que allá en la eternidad, allá, hermanos, en lo infinito, ha existido la naturaleza divina. Dios siempre ha existido. Allá en la habitación celestial, el Padre, allá está el Verbo y el Espíritu Santo. Juan 1:1. Y nos dice allí que ese Verbo se hizo carne. Ese Verbo se hizo carne y vino a comunicar su palabra. Vino a comunicar la palabra por voluntad de Él. 1:14 de Juan dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, esa es la fuente de la realidad, la Biblia. Allá hay que ir, a ver, ese es el libro de Dios. Allá es donde están las cosas espirituales. Entonces tenemos que datos reales, datos específicos, una información, hermanos, que mostrar que viene de parte de Dios. Y estas evidencias no se basan en lo que piensan los hombres, en lo que reciben por intuición, en lo que creen los seres humanos por sus sentimientos, por sus emociones. Se basa en datos escritos, históricos, sucesos que se han confirmado en su época y que señalan que la voluntad de Dios y que Dios se comunica con los hombres. Y ahí lo debemos pensar, ¿cómo se comunica Dios hoy en día con los hombres? Así como los seres humanos, hermanos, dejan testamentos, dejan reglas, palabras escritas, herencias, dirigidas a quien ellos quieren dejar, buscan abogados para que sellen, autentiquen, apostillen y registren los documentos. Asimismo, Dios ha dejado su palabra perfecta, su palabra escrita. Hermano, y esas escrituras han permanecido a través de la historia, a través de los tiempos, está confirmada, ratificada, aprobado sus escritos por personas que caminaron con Jesús, por sus discípulos, testificando acerca de que la palabra de Dios es que veraz, es auténtica, las escrituras sagradas, y que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. La historia habla de esto, hermano. Y la palabra de Dios lo confirma. La palabra de Dios entonces da lo que es ciertísimo, lo que vale. Hermano, es tan real la palabra de Dios que hoy en día la tenemos, cada uno de nosotros la tiene en su mano. Es el libro más antiguo, más poderoso, el libro más leído. Es el libro, hermanos, donde nosotros debemos poner nuestra esperanza. Es tan real, ahí la tenemos. ¿Por qué la tenemos, hermanos? Porque Dios la ha permitido. Porque Dios quiere que la tengamos. Porque para Dios nada es imposible. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Cuando la estudiamos, cuando la abrimos, ella se merece respeto, reverencia y honor. Y ella ha sido el modelo para todos los tiempos. Nunca, nunca, hermanos, el hombre, Dios lo ha dejado solo. Dios ha revelado su voluntad desde la antigüedad. Dios lo hizo por medio de los profetas. Hebreos 1:1. Dice allí, leyendo en Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué hicieron los profetas, hermano, en la antigüedad? Informaron, anunciaron que venía el Mesías, que venía un nuevo pacto. Entonces, ¿a quién debemos escuchar, hermanos? A los hombres, a las evidencias, a lo que nosotros sentimos, a esperar a algo que Dios me manifieste, un toque, o a la palabra de Dios, que al escucharla tiene el poder, si lo obedezco, de salvar mi alma, de salvar el alma. Sigue diciendo en Hebreos 1:2. Y en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien así constituyó todo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Hermano, este es Jesucristo, el Señor Jesús, que tiene toda la autoridad. Y el Señor Jesús lo demostró en su vida. En su vida demostró que tenía toda la autoridad. Y Él lo dijo, Mateo 7. En Mateo 7, hermanos, del 1 al 5, Jesús se lleva a uno de sus discípulos
Y él demuestra algo de mucho poder, de mucha grandeza. Y dice allí, leemos allí en Mateo 17:1, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías era el medio por el cual Dios se comunicaba desde la antigüedad. Dios se comunicó desde la antigüedad por Moisés y Elías. Allí tenían sus escritos, tenían el Antiguo Testamento. Seguimos leyendo. 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro, hermanos, estaba hablando allí de hacer 3 tributos. Él quería hacer 3 homenajes a los antiguos, a los profetas y a Jesús. Es bueno, ¿verdad?, hacer honor, homenajes, en este caso a las personas. Y eso era lo que estaba pensando Pedro. Pero dice allí en el 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, a él oír. Fíjate lo que dice el Padre, fíjate lo que dice una voz del cielo: ¿a quién tenemos que oír? Al leer estos versículos, hermanos, encontramos una enseñanza muy importante. Pedro, al ver al Señor Jesús transfigurado, resplandeciente con Moisés, con Elías, porque Moisés era aquel que había traído al pueblo de Israel en el tiempo antiguo el conocimiento de las cosas de Dios, y Elías era el primero de los profetas. Y al ver a Jesús en medio de ellos, Pedro quería honrar a Moisés, a Elías, a Jesús igual, a todos igual, de igual manera. Esto es algo natural entre nosotros, como seres humanos, homenaje, reverenciar a grandes personajes. Sin embargo, hermanos, podemos ver aquí que Jesús no es igual a Moisés, Jesús no es igual a Elías. Dios, el Padre, hace ver que Jesús es ¿qué? Superior. Y su autoridad es superior al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, a Elías. Cristo tiene toda la autoridad, superior a la ley de los profetas, a la ley, a los profetas. Esto fue lo que se oyó, lo que se transmitió de una voz del cielo, una voz del Padre. Mateo 1:5. Y aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. ¿Qué es importante, hermanos, para salvar nuestras almas? Usted quiere salvar su alma, usted quiere glorificar al Padre y a Dios. Hay que oír a Jesús a través de las Sagradas Escrituras. No vamos a escuchar lo que dice Moisés, ni Elías, ni los profetas, ni ninguna otra persona que hable, que diga o que sienta. Debemos escuchar ¿a quién? A Jesús, al Hijo amado de Dios, porque allí es donde Dios se complace. Ahí es donde Dios tiene toda complacencia, en Jesús. Hermano, Moisés mismo, Moisés, un profeta de Dios desde la antigüedad, enseñó que oír a Jesús, al Hijo amado de Dios, a Jesucristo, era lo mejor. Hechos 3, 22 al 23, hablando de Moisés. Dice el autor de Hechos: porque Moisés dijo a los padres. ¿Qué dijo Moisés a los padres? Hechos 3, 22. El Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablo. Y toda alma, fíjate el texto 23,
¿Qué dice el texto 23? Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Un requisito fundamental. Hoy en día, en la antigüedad, cuando se dijo esto, cuando se pronunció, y para el futuro, para pertenecer al pueblo de Dios, hay que oír ¿a quién? A Jesús, como leíamos en el versículo anterior. Toda alma que no oiga a este profeta será desarraigada del pueblo. Si cualquiera de nosotros, hermanos, si cualquiera de ustedes quiere pertenecer al pueblo de Dios, tienen que oír a aquel profeta. Tienen que oír y escuchar la voz de Cristo Jesús. Tenemos que aprender de Él. Es lo que está declarando el Espíritu Santo en la relación de Cristo, el Hijo de Dios y su cuerpo que es la iglesia. En Efesios, por ejemplo, también lo dice. Efesios 1, del 22 al 23. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios, el Padre, lo envió. Y dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. Efesios 1, 22. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo, de aquel que todo lo llena en todo. Cristo tiene todas las cosas sometidas bajo sus pies. Dice este texto que Cristo es la cabeza. ¿Qué significa la cabeza, hermanos? Significa que Él es la autoridad, que Él es el cerebro. Él dirige todas las cosas a su pueblo, Él dirige su iglesia. Cristo Jesús debe ser para todos los cristianos toda la plenitud, todo lo que le llena, toda la totalidad, toda su complacencia. Debe estar allí, que nos llene, que nos guíe, que nos complazca. Para ser llenos de la plenitud de Dios, tenemos que entonces conocerla, tenemos que fortalecernos en ella, en la cabeza, según la inspiración del Espíritu Santo, que es Jesús. Hermanos, nosotros lo encontramos en varios sitios de la Escritura. Colosenses 1:18 nos habla acerca de esa cabeza, de ese cerebro, del cual nosotros queremos aprender y del cual invitamos a todos para que aprendan. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, allá en la eternidad ya existía, el primogénito entre los muertos, porque fue el primero delante de Dios, que le plació, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar. Cristo debe tener el primer lugar, la preeminencia, hermano. ¿En dónde? En el corazón de cada uno de nosotros. El primer lugar debe estar esa doctrina, aprender de sus enseñanzas. Hermano, con la autoridad del Señor Jesús lo debemos llevar y transmitir y enseñar. El Señor tiene toda la autoridad. El Señor mismo lo dijo, hermano, cuando Él vino, cuando Él vivió, cuando Él caminó aquí. Mateo 28:18. Él habló acerca de eso. Él iba por las aldeas, por los sitios, y Él expresaba, hermanos, las cosas celestiales, para que el ser humano entienda que un día va a estar en la presencia de Él, de Dios. Y dice allí en Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, podemos preguntar, ¿cuánta autoridad tiene usted? ¿Cuánta autoridad tengo yo? Podemos preguntarnos, porque acá dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice que Jesús se acercó y les habló y les dijo a los que estaban allí. ¿Cuánta autoridad tenían los que estaban allí? ¿Cuánta autoridad tiene Jesús, hermano? Toda.
toda, no le falta nada, Él tiene toda la autoridad, tiene toda la potestad, dice el texto inspirado por el Espíritu Santo, tiene toda la autoridad, toda la potestad, el Señor Jesús. Ahora, si Cristo tiene toda la autoridad, toda la potestad, ¿cuánta autoridad tengo yo? ¿Cuánta autoridad tiene usted? En este caso, ¿cuánta autoridad tienen personas que dicen que están esperando algo de parte de Dios? ¿Cuánta autoridad tienen los políticos, los religiosos, los que dicen sentir algo, asegurando que es de parte de Dios? ¿Cuánta, hermano? Si Cristo la tiene toda, dice la palabra de Dios, entonces yo no tengo ninguna autoridad, ni ningún predicador, ni ningún pastor, ni ningún grupo religioso, ninguna persona, por poderosa que sea, tiene ninguna autoridad, porque Cristo la tiene ¿qué? Toda. Toda. La autoridad del Señor es superior a la ley de Moisés, es superior a los profetas. La autoridad del Señor es superior al Antiguo Testamento. Cristo es el vocero, el que trae la voz actualmente, el verbo, hermanos. El verbo existía en la eternidad, allá en la eternidad, y trajo la palabra divina. Es el verdadero profeta enviado de parte del Padre. Juan 1.1. Juan 1.1, hermanos, especifica que el verbo estaba en la eternidad como Dios, y ese verbo se hizo carne y vino como verbo, como vocero de Dios a comunicar lo que el Padre quiere. Necesitábamos, en este caso, tener comunión con Dios, y Dios envió a su Hijo. Era necesario que viniera y trajera su palabra. Hermano, esto es importantísimo entenderlo. ¿Usted cree esto? ¿Usted entiende esto? Que Cristo tiene toda la autoridad, toda la potestad, que es necesario comprenderlo, que es muy valioso y que pronto, rápido, hay que obedecer su bendita palabra. Porque ¿de qué vale, hermanos, las palabras que inventan los hombres diciendo y haciendo cosas que la Biblia no dice? Y creer en Jesús y obedecer su palabra, que la dejó escrita, al Señor, porque no lo tenemos físicamente, el Señor no lo tenemos acá, Él dejó sus escritos como herencia para la vida eterna, para que obedezcamos su voluntad, y allí la encontramos escrita en su testamento, para todo aquel que crea, para todo aquel que entienda que tiene un alma, que un día vamos a morir, vamos a partir, y que tenemos que prepararnos para ir ¿a dónde? A la vida eterna. Juan 12:48. Leyendo allí en Juan 12:48, dice así: ¿qué piensa usted? ¿Oír la palabra de Dios, aceptarla, o para luego, verdad? Para más tarde. Dice Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Volvamos a leer, hermanos. Todo dice: el que me rechaza y no recibe mi palabra, para luego, para después, ahora no. Dice: el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Va a venir un juicio. Un día vamos a estar delante del trono de Dios. Todos vamos a ser juzgados conforme lo que nos está diciendo Juan 18:48. También lo encontramos en Apocalipsis 20, del 11 al 15. El juicio de Dios. Llegará ese momento en que vamos a ser juzgados por la palabra escrita. Como cuando llegamos ante un juez y saca la palabra y dice: usted ha cumplido la ley, usted tiene este documento, usted hizo esto, usted pagó esto, usted mire, respetó esto. Y cuando le está diciendo eso, dice: yo como que no hice eso. Hermano, rechazar la palabra de Dios, rechazar las escrituras, es rechazar a Cristo. No recibir la palabra de Dios, no recibir lo que está escrito, es no recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor es juez.
vamos a ser juzgados por ese juez. Hermano, la base siempre es y siempre será la palabra de Dios. Y Dios es poderoso, Dios no miente, Dios no es como los hombres, es su palabra. ¿Y qué pasó con su palabra? Él formó apóstoles, Él les explicó, ellos estuvieron con Él y les explicó todas las cosas y les enseñó grandes cosas. Hermanos, y cuando partió Él les prometió que iba a venir el Espíritu Santo y los iba a guiar y les iba a enseñar y les iba a recordar todas las cosas. Esa es su palabra. La dejó a los apóstoles, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y esa palabra bendita va a ser el juez en aquel día, la palabra de Dios en el día del juicio. Y por eso es importante entender que es así, que Dios entonces tiene su palabra bendita. ¿Y qué debemos hacer, hermano? Oírla, entenderla, confiar en ella. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, en este caso también, que no quieren la palabra de Dios o que la cambian. Dicen otra cosa que la palabra no dice. Hay muchas divisiones, hay muchas cosas. Hay un evangelio, pero la Escritura nos dice que hay muchos que dicen que hay muchos evangelios, pero no es así. Hay uno solo, hay una sola palabra, hay un solo camino. Y debemos entender también eso. Existe división, existe, en este caso, personas que no están interesadas en el evangelio y no hablan conforme al evangelio, conforme a lo que predicó el Señor Jesús. Y estaríamos perdidos, en este caso, si no seguimos el evangelio correcto. Dice allí, hermanos, en Gálatas 1:6, Pablo a los Gálatas: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo le dice, estoy como algo positivo, dice, ¿verdad? Maravillado, pero que tiene que ver con algo negativo. Están siguiendo un evangelio diferente. Y le dicen en el 1:7, no hay otro evangelio. Está la palabra de Dios escrita en la cual debemos seguir. Y dice, si algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros, los mismos apóstoles, si predicaban otra palabra no enseñada por Cristo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que hemos anunciado, sea anatema. Como antes dicho, lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, busco ahora, ¿qué buscamos, hermanos? ¿Las cosas de Dios o las de los hombres? Los hombres tienen grandes congregaciones, los hombres tienen grandes dinero donde pueden hacer grandes construcciones, gran poder económico. Pero ¿qué vamos a buscar? Dice 1:10, que Dios es todopoderoso. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, palabras dadas por Cristo, palabras enseñadas por los apóstoles. Vemos que el Padre mandó a su Hijo. Su Hijo enseñó y la transmitió a los apóstoles. La tenemos escrita hoy en día. Fíjate que el mismo Jesús lo dijo. Estas palabras que me diste, Juan 17:8. El Señor Jesús orando, el Señor Jesús preparando a sus discípulos, enseñándoles, rogándoles, procurando lo mejor para ellos. Dice allí en Juan 17:8, en su oración. Porque las palabras que me diste, ¿a quién se está dirigiendo el Señor Jesús? A su Padre, al Padre de los cielos. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Ellos, los apóstoles, las recibieron. ¿Quién, hermanos, está dispuesto a recibirla como los apóstoles? Con el amor, el fervor, el respeto, para obedecerla,
para amar esa palabra. Ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Fíjate el Señor Jesús manifestando al Padre que Él le dio, que le enseñó a sus discípulos, que los apóstoles creyeron en Él, que Él venía del cielo, que Él era el Cristo de parte del Padre. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra, la palabra bendita la recibieron ellos. Esta es la palabra, hermano, la que tenemos escrita. Esta palabra que los apóstoles predicaron y enseñaron. Esta palabra, hermano, no era la palabra de los apóstoles. No era de ellos, era la palabra de Dios, transmitida por ellos. Y quedó registrada. Jesús la dio de parte del Padre. Dice el 14, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y eso es una gran verdad, hermanos. Cuando se habla la palabra de Dios, cuando se dice la palabra de Dios, cuando se quiere que la palabra de Dios llegue y uno llama la atención, a la gente no le gusta, la rechaza, no la quiere. Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor envió a sus apóstoles al mundo. Toda la autoridad, fíjate, la tiene el Señor Jesús. Y la dejó en su palabra, la dejó a los apóstoles. Los apóstoles, ¿qué tenían que enseñar? La misma palabra que el Señor enseñó. Así como el Padre envió a su Hijo con el mensaje divino, los apóstoles fueron enviados a predicar entonces el mismo mensaje. Tenían que predicar el mismo mensaje. Los apóstoles fueron hombres como nosotros, pero ellos fueron enseñados directamente ¿por quién? Por Jesús. Ellos recibieron la palabra enviada ¿de dónde? Del Padre. Esta la palabra que tenemos aquí es enviada ¿de quién, hermanos? ¿De quién es enviada la palabra de Dios? Del Padre. El Hijo la transmitió a los apóstoles. Ellos la obedecieron, ellos la amaron y la transmitieron. Juan 14, 23. Jesús dijo, Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará. Si yo digo amar a Dios sobre todas las cosas, si yo digo que amo a Dios, yo le tengo respeto a su palabra. Yo tengo honor y gloria en mi corazón a su palabra, la quiero. Quiero aprender de ella, quiero obedecerla. Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mi palabra, se le olvida, la rechaza. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas, ¿qué dice el 26? Dice que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo que va a enviar Jesús? Dice que va a enseñar todas las cosas y va a recordar todo lo que yo he dicho. Ese Consolador, ese Espíritu Santo, iba a acompañar a los apóstoles. De parte del Padre iba a enviar en el nombre de Jesús al Espíritu Santo a enseñar todas las cosas y a recordar todo lo que él había dicho. Tenemos la garantía que el Padre la envió, Jesús vino y la comunicó y el Espíritu Santo la transmitió a los apóstoles y ellos los inspiró para que la escribieran y la tenemos acá, hermanos. Estos hombres enseñados por Jesús, los apóstoles, no dependieron de ellos mismos, no dependieron de sus ideas. Las tenemos ahora, el Espíritu Santo las enseñó, las recordó, ellos las recibieron de parte de Cristo. Es una gran garantía, hermanos, que los apóstoles estuvieron enseñando, es parte de la naturaleza divina, porque el Padre envió a su Hijo y le dio ¿qué? Toda la autoridad. El Hijo puso toda la autoridad a su palabra, dando la promesa a sus apóstoles para que recibieran ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y lo recibieron cuándo, hermanos? Según Hechos 2, el día de Pentecostés. Lo recibieron, lo registra allí el Espíritu Santo.
Se cumplió entonces la revelación divina, la inspiración dada por medio del Espíritu Santo. Luego los apóstoles la recibieron, quedó escrita, y así los cristianos empezaron a predicar. Y ahí, hoy en día también nosotros podemos agarrarla e ir a predicarle a todas las personas, y usted puede recibirla y obedecerla, porque esa es la palabra de Dios. Viene de Él. El Padre la dio, el Hijo vino y la habló, el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles que caminaron con Él. Y nosotros la tenemos hoy, la podemos enseñar. Ese es un gran propósito, la podemos obedecer. Juan 16:12. El Señor Jesús con sus apóstoles les dice. Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjate la promesa, recibir al Espíritu Santo. Los apóstoles iban a recibir al Espíritu Santo. ¿Iban a recibir qué? Toda la verdad. La verdad la entregó Cristo ¿a quién? A los apóstoles. Y el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos recordaron todo lo enseñado por el Señor Jesús y lo recibieron, y desde ese día en adelante toda la verdad, toda la autoridad que necesitamos la encontramos en el Nuevo Testamento. No falta nada. Es suficiente. ¿Es suficiente para qué? Bueno, para cumplir con los propósitos del Señor, para que todos nosotros tengamos ¿qué? Vida eterna. Vida eterna, es completa, nos enseña cómo vivir en esta vida, cómo prepararnos para ese día del juicio, porque va a venir un juicio, y así lograr la vida eterna por medio de fe en la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Hermano, esta es una fe que sí obedece. Yo tengo la palabra de Dios, y ¿qué tengo que hacer? Obedecerla. Obedecerla. Porque la fe sin obras no sirve, es una fe obediente, porque la fe que obedece, las buenas obras, las que manda el Señor, si yo obedezco, está bien, pero si no se obedece, ¿qué pasa, hermanos? Esa fe está muerta. Bueno, hermano, la idea, entender la gran maravilla, creer en Jesús como el Hijo de Dios, creer y obedecer su doctrina nos garantiza, nos da la más gran esperanza de parte de nuestro Padre que está en los cielos, ganar e ir a la vida eterna. ¿Quién quiere esto? Hay muchas maneras de nosotros agradar a los seres humanos, porque aquí en la tierra hay grandes cosas maravillosas desde el punto de vista material, muchas. Pero hermanos, el Señor nos está proponiendo que Él tiene la verdad en medio de tanta religiosidad, en medio de tanta división, en medio de tantas cosas. Y es necesario entonces abrir los ojos a la enseñanza del Señor, entendiendo que es suficiente lo que encontramos en la palabra de Dios, suficiente estas condiciones para nosotros prepararnos para salvar el alma. Debe ser un deseo, hermanos, permanecer, crecer en ese conocimiento, conocerla, aprender de ella. Esta enseñanza, hermanos, es útil que la hayamos encontrado. Debemos reaccionar y meditar y darnos cuenta lo vergonzoso, hermanos, que es el pecado delante de Dios, y nos va a ayudar a ¿qué? A cambiar. Ella nos va a ayudar a cambiar, entendiendo que la parte espiritual es la más importante. Por eso debemos corregirnos, prepararnos en las mejores obras, porque son de inspiración divina. Sus propósitos nos dan grandes beneficios en esta vida, y es para estar en la eternidad al lado de nuestro Creador. Honrarlo, glorificarlo, trae beneficios,
si llevamos una vida agradable en Cristo. Eso nos dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Al leer la Escritura, al meditar en ella, que las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo, son completas. Debemos aprender, hermanos, a defender la fe. Todos los escritos, hermanos, de la palabra de Dios, todos los escritos jóvenes, todos los escritos niños que pueden entender, lo van a preparar y lo van a perfeccionar. Es una gran evidencia dada por el Espíritu Santo para que creamos en Jesucristo como el Hijo de Dios y para lograr la vida eterna. Dios la dio una vez, la tenemos, debemos defenderla. Judas 1:3. Debemos ver lo que dice la palabra de Dios y estar dispuestos a hacerlo. Dice allí en Judas 1:3, amados, ¿verdad? Amada Irene, amada Seila, amada Margot, amada Luisa, amada Olga, amado Felipe, amado Ronald, amado Johnny, amados, y la familia Miguel, Selene, la más pequeña Victoria, amada Victoria, las morochas, Luisa, Irene, Aurelio, todos amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Ya la salvación era común, ya la tenían. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Se dio una sola vez. Hubo una oportunidad, decía el hermano de las oportunidades. Hay una. ¿Y quién la tiene? La palabra de Dios. Mis hermanos queridos, todos los presentes, espero que Dios nos ayude a prepararnos para buenas obras a través de su bendita palabra. Y que las bendiciones sean para todos. Que podamos entenderlas, comprenderlas y no dejarnos llevar por doctrinas que nos alejan de Dios y perdemos el alma. Es muy importante entender que solamente hay un camino y hay una verdad, y esa la tiene la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Amén.